Buen día, hermanos. Yo sé que ha sido un día muy caluroso, pero sin duda cada palabra no va a llegar vacía a nuestros corazones. Entonces, le agradezco por su paciencia y también le agradezco por venir con ese corazón abierto a escuchar de la palabra de Dios. Hoy les voy a compartir la séptima palabra, que lo encontramos en Lucas 23, desde el versículo 44 hasta el 46. Vamos a analizarlo el día de hoy. Sin duda, para comprender la séptima palabra, bueno, en realidad toda la Biblia, hay que vivirla, hay que imaginársela, hay que ponerse en la posición que estamos en esa época para entenderla un poco. También hay que entender un poquito acerca de la cultura judía, ¿no? Y los capítulos que encierran la muerte de Jesús no es la excepción. En esta ocasión agradezco a Dios primero por utilizarme y poder expresar a ustedes lo que Él quiere que sepan a través de mí. Antes de su muerte y demostrarle al mundo que Él es nuestro Salvador. En la Biblia menciona en Lucas 23, capítulo 24, que este suceso fue entre la hora sexta hasta la hora novena. Primer punto. En la actualidad podríamos decir que fue entre las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ya que Lucas, que fue quien escribió este libro, por cierto, el doctor Lucas, empleó un sistema judío para calcular el tiempo. Por eso digo que es necesario un poquito irse a la cultura judía e imaginarse. Imaginemos este sol, mediodía, con full sol, full calor, sucedió la crucifixión de Jesús. Ahora sí, sabiendo esta hora, podemos relacionar y concluir que cuando inició la crucifixión de Jesús, realmente todo esto sucedió a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Lo sorprendente es que durante este lapso de horas, siendo el mediodía, todo ese tiempo hubo tinieblas. Podemos decir que las tinieblas es oscuridad, es falta de luz. Podemos decir que la tiniebla es un sinónimo de miedo, de algo tenebroso. Incluso el diccionario lo traduce como falta de conocimiento. Y todos esos sucesos se dieron porque a la perfección de Dios tenía que cumplirse. Algunos decían, y tal vez nosotros lo hemos analizado, que esto pudo ser producido por un eclipse. Pero imaginemos, al mediodía, un eclipse solar, y sobre todo cuando se celebraba la Pascua, siempre coincidía con una luna llena. Es algo ilógico que hubiera sido un eclipse solar. Entonces ahí estuvo la mano de Dios. Debemos descartar por completo que ha sido un eclipse. Ahora sí podemos decir que estuvo la mano de Dios en ese momento y fue algo sobrenatural. Espero que estén entendiendo esa parte. 9 de la mañana, 3 de la tarde, una oscuridad inmensa en toda la ciudad. Imaginemos que estamos ahí. El versículo 45 también nos dice que el sol se oscureció. Ya sabemos anteriormente que Dios estuvo ahí, que fue un fenómeno sobrenatural y que tuvo que ocurrir de esta manera. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Cuando hablamos del velo del templo, se refiere a la cortina que bloqueaba la entrada al lugar santísimo. Ahora, ¿qué es el lugar santísimo? El lugar santísimo, en la Biblia también podemos encontrarlo
que el lugar santísimo descansaba o habitaba la presencia de Dios en Israel. Es el contacto donde un ser humano común y corriente iba a la presencia de Dios. Al momento de rasgarse el velo, prácticamente Dios está diciendo a nosotros que el camino de la presencia de Él fue abierto a todos a través de uno nuevo y vivo que fue Jesús. Claramente está diciendo que en ese momento iba a ser un nuevo pacto. Que la única forma de llegar hacia Él era a través de Jesús. En la época de Jesús, el lugar santísimo era el templo de Israel. El templo de Israel es el pueblo de Dios. Y en nuestra actualidad, nosotros somos el pueblo de Dios. Imaginémonos en ese lugar. Fue rasgado el velo en el templo de Dios. Se armó un nuevo pacto. Ya vamos a Dios por medio de Jesús. El hecho de que el velo fuera rasgado de una forma imposible para Dios, para el hombre, de arriba hacia abajo, quiere decir que también en esa parte se cumplió lo que Dios quería al 100%. Versículo 46, y el más interesante. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Expiró, podemos traducirlo a muerte. ¿A qué se refiere Padre? Se refiere al Dios, al Todopoderoso, al Creador del cielo, al dueño de nuestra vida, al que sin su voluntad no se mueve ni siquiera una piedra en este mundo. A Él se refiere. Exclama: Padre. Cuando dice en tus manos, incorpora el denominador común de la confianza que expone el poder y el control de Dios en nuestras vidas. ¿Nosotros somos capaces de decir eso? Padre, en tus manos encomiendo. Es una plena confianza, es una fe. Esperemos que lo tengamos por lo menos como un granito de mostaza para poder mover una montaña. Cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese tiempo, cuando dice espíritu, vemos aquí que Cristo Jesús, el Redentor, realmente entregó su vida por nosotros. Algunos mencionan que fue un grito de desesperación, otros mencionan que fue un grito pidiendo auxilio, pero realmente lo traducimos que fue un grito de plena confianza y seguridad de que todo se había culminado a la gran perfección de Dios. Jesucristo se sometió a su Padre por obediencia hasta el último momento y descansó en Él. Jesucristo, nuestro gran ejemplo, nos demuestra que hasta en el último momento de nuestras vidas, hasta el último suspiro de nuestras vidas, debemos descansar en el Padre. Ahora sí, sabemos que ocurrió de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Conocemos que ese tiempo estuvo como full oscuridad, oscuro, full tiniebla, algo tenebroso. Sabemos que hubo temblor y se rasgó el velo. Imaginemos en ese tiempo. Imaginémonos a Jesús colgado en la cruz. Ya había sido burlado, había sido azotado, había sido humillado, escupido, golpeado, incluso burlado en sus últimos minutos de alguien que estuvo a su lado crucificado. ¿Nosotros somos capaces de soportar esa situación y aún así confiar en nuestro Padre? Jesús pasó por la peor humillación que un ser humano podría haber pasado, aún siendo inocente, aún siendo limpio de todo pecado. Aún así,
Aquí es cuando Cristo cargó literalmente todos nuestros pecados, todos, el del bebé, el del adulto, el del anciano, el delincuente, el violador, el de toda la humanidad. En este momento crucial, Dios se hace presente, pero no como las tantas veces, con gran luz, sino con una terrible oscuridad. El juicio de Dios sobre el pecado ha llegado, y en lugar de que nosotros seamos la paga, Cristo, el inocente Salvador de la humanidad, tomó nuestro lugar. El Señor del universo tomó nuestro lugar. El Señor que estuvo en la creación de la tierra, Él recibió en sí mismo el castigo por amor a cada uno de nosotros. Ahora sí, hermanos, hermanas, invitados especiales, si en estos momentos piensas que te sientes solo, abatido, escupido, humillado, golpeado, acusado de algo que eres inocente, piensas que estás pasando por el momento más difícil de tu vida, que la depresión te la está ganando, estás pensando en suicidarte, Dios te dice, el Señor te ofrece su apoyo, su ayuda, y nos dice en Isaías, aunque tengas graves problemas, esto lo dice Jesús, Dios, aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Recuerden esta promesa, aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Ojo, cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo, somos nosotros. Digamos nuestro nombre. Eduardo, dice Dios. Eduardo, yo te amo. Tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio. Hermanos y hermanas, en sus manos está este tiempo. En sus manos está decir, en ti encomiendo mi espíritu, o seguir viviendo en angustia, sin rumbo y sin dirección. Hoy, hermanos, Dios nos da esperanza a todos los descorazonados. Amén. Gracias. Sin duda